días a todos. Feliz Santo Sábado. Nada mejor que empezar el día del Señor. Bueno, no empezar, lo empezamos ayer, pero amanecer en la parte diurna del día del Señor buscándolo. Bien, bueno, comenzamos rápidamente. Ya nuestra hermana oró y sin duda que el Señor nos acompaña nuevamente en este estudio, en esta programación. Quiero compartir con ustedes algunos detallitos que ayer no pude, concerniente al tema de ayer, para luego entrar al mensaje de hoy, porque están íntimamente ligados. En el Salmo 85 leemos lo siguiente. El libro de los Salmos, que contiene una enorme riqueza para el tiempo del fin, es una maravilla, profecías y promesas para nuestros días. Salmo 85 dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y aquí la palabra traducida como cubrir significa cobijar, tapar aquello que está mal, y también significa disimularse, no acordarse más de esos pecados. Reprimiste todo tu enojo y apartaste del ardor de tu ira. Ahora el verso 4 dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Restaurar algo es volverlo a su forma original, lo entendemos claramente. Cuando el salmista pide a Dios, restáuranos, oh Dios, está diciendo: Señor, vuélvenos a ser como al principio, como antes de que el pecado entrara en el mundo. Verso 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y miren lo que dice el verso 6, sumamente importante. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Por qué el salmista le dice al Señor: no volverás a darnos vida? Por supuesto que el Salmo hace referencia a la rebeldía del pueblo de Israel y cómo la presencia de Dios se había apartado y los había abandonado a su iniquidad, ¿no? A pagar las consecuencias, pero tiene un mensaje para nosotros. Lo que fue escrito antes fue escrito para nuestra enseñanza también. Vimos ayer que lo que los profetas escribieron en antaño realmente fue bastante poco para su tiempo y es más para nuestro tiempo. Ellos no lo sabían, pero nosotros ahora lo entendemos. Es un mensaje, el de la Biblia, toda la Biblia, reservado para la última generación, para nosotros. Entonces, cuando se está en desobediencia, hermanos, realmente perdemos la vida en el sentido de que vamos muriendo poco a poco. La gente que no quiere nada con Dios, que anda en los placeres de la vida abiertamente, que se ha apartado, toda persona que se aleja de Dios, que es la vida en sí, que es la esencia de la vida, no se dan cuenta, pero están muriendo poco a poco. Esa malestar que sienten, las ansiedades, la depresión, van y toman sus bebidas alcohólicas. En el momento es un momento de alegría supuestamente, pero luego viene la tristeza y un vacío en el corazón. Esos son signos de que la vida se está escapando. El ser humano comienza a morir hasta marchitarse completamente. De hecho, aquí en Isaías 64:7 nos deja en claro esto que les estoy diciendo. Isaías 64:7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Noten,
Cuando Dios por el desagrado aparta su rostro de nosotros, las criaturas, comenzamos a marchitarnos como se marchita una planta cuando no tiene agua, cuando no recibe sol. Entonces, somos totalmente dependientes de Dios. Sin Dios, la humanidad muere. Y no solo la humanidad, sino que la creación totalmente, sin Dios, comenzamos a morir. Terminamos marchitándonos. Volvemos al Salmo. Dice el verso 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ahora noten el versículo 8, muy importante, muy vital para la temática, lo que dice acá. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Importancia de escuchar lo que Dios hablará. Ustedes están escuchando en esta hora. Cada mañana ustedes escuchan a el siervo o la sierva que el Señor elige para presentar su palabra, y si en verdad ponen atención, entonces hacen bien. Importante escuchar lo que hablará el Señor a través de el predicador, a través de su palabra, la devoción personal. Pero aquí, ¿saben que está hablando de un mensaje especial que es dado en un sitio muy especial? Un mensaje, palabras especiales del Señor para esta última generación que nos librarán de lo que ayer hablamos. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Recuerdan que ayer vimos en Salmo 36 que decía que el impío dejó de ser cuerdo, perdió la cordura, se volvió loco. Perder la cordura es eso, volverse loco. Y vemos cómo el mundo cada vez enloquece más con las cosas que están sucediendo. Uno dice, ¿cómo puede ser que la gente esté actuando de esta manera? Pero es lo que sucede al despreciar a Dios, que es lo que sostiene la vida. Comienza a venir un caos completo para los seres humanos, y lo vamos a ver más en detalle en breve. Entonces, hay un mensaje especial de paz que Dios quiere dar a su pueblo para que no caigamos en la locura. Cuando aquí dice, para que no se vuelvan a la locura, en el original la palabra traducida como locura significa tontería, bobería, algo desquiciado. Entonces Dios quiere evitar que nosotros caigamos presa del torrente de iniquidad que está envolviendo al mundo entero y que va a terminar por perder, por llevar a lo más bajo a todas las personas que desprecian el mensaje de Dios. Dios quiere salvar a su pueblo y ayer lo vimos, que por eso quiere llevarnos al campo. Allá aprenderemos a aborrecer el pecado, y entonces cuando ya aborrecemos el pecado, no nos atrae, no hay problema, venimos y predicamos el último mensaje aquí abajo. Pero mientras permanecemos aquí abajo con nuestras debilidades, somos presa fácil para el enemigo porque somos dados al pecado. No hemos aprendido a aborrecerlo aún. Este mensaje de paz que el Señor hablará tiene que ver con eso, con restaurarnos. Ahora, ese mensaje de paz que el Señor dará a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura, ¿dónde el Señor estará dando ese mensaje a su pueblo? Miren qué bonito. Salmo 72. Vamos a ir a Salmo 72. Versículo 1 al 3. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Está refiriéndose a Salomón, pero es un tipo de Cristo.
Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Repito, el Salmo se refiere a Salomón como un gobernante que vendría a impartir justicia, a dar un juicio justo, pero es un tipo de Cristo, se refiere a Jesús. Ahora noten, verso 3. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. ¿Qué traerán los montes para el pueblo? Paz al pueblo. Y los collados, que son las colinas, traerán justicia. ¿Qué es justicia en la Biblia? Obediencia a la ley de Dios. Obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que los montes, las montañas que han sido el hogar del pueblo de Dios siempre, llevarán paz al pueblo. Y en Salmo 85 dice que Dios hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura, para que no caigan en el torrente de iniquidad que está envolviendo al mundo entero, lejos de Dios, y los está trastornando de sus mentes. Entonces, es interesante que es en las montañas, en el campo, donde Dios pretende dar este mensaje de restaurar nuestra vida, de darnos ese mensaje que nos purificará. Y vamos a ver rápidamente en Isaías 32, 16 al 20, encontramos otros pasajes relacionados. Dice, verso 16, habitará el juicio en el desierto. Desierto es un lugar apartado, hermanos. No necesariamente un lugar lleno de arena. Dice en Apocalipsis que la mujer fue llevada al desierto donde fue sustentada, o donde es sustentada por los 1260 días o años. Entonces, sabemos que los hijos de Dios no es que fueron llevados, los valdenses y todos los demás, al desierto del Sahara. No, estuvieron en las montañas. En el original desierto es lugar apartado, a solas con Dios. Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil, note, ahora le llama campo fértil, morará la justicia. ¿Quién estará morando en el campo fértil, en el desierto, en el lugar apartado? Se le llama el juicio y la justicia. Jeremías 23:6 dice que en los últimos días será salvo Judá y se le conocerá a Dios con el siguiente nombre, se le llamará justicia nuestra. Ustedes conocen ese pasaje. Entonces claramente aquí nos está diciendo que en el lugar apartado, hermanos, en el campo, en las montañas, donde Dios va a dar el mensaje de paz para librar a su pueblo, ¿quién estará morando allí? Como no lo hemos encontrado. Dios está en todas partes, por supuesto, pero su gloria está presente con una intensidad que nunca le hemos visto en el campo, hermanos, en las montañas. El mismo Jesús estará morando con su pueblo. Ayer vimos que Ezequiel 34 dice que él mismo recogerá sus ovejas y las pastoreará en los montes de Israel. ¿Recordamos eso? Allí tendrán aprisco y es algo muy bonito, muy hermoso. Al leer eso, al comprenderlo, nos damos cuenta que Salmo 23 está hablando precisamente de eso, de cómo Dios pastorea, dirige a su pequeño remanente que está en el campo, en las montañas. Luego de estudiar estos dos temas, ustedes vayan con oración y estudien, analicen el Salmo 23 y van a ver
un panorama diferente al que estamos acostumbrados, porque el Salmo 23 se está refiriendo a eso. Nos llevará aguas de reposo, los pastos delicados, los mejores pastos. Dios educa a su pueblo allí. Y termina el Salmo diciendo, en la casa del Señor moraré por largos días. El trayecto terminó y hemos llegado a casa. Qué maravilloso, qué precioso. Sigo leyendo aquí en Isaías, verso 17 dice, y el efecto de la justicia, noten, allí morará la justicia en el campo. ¿Cuál es el efecto de la justicia? Que es Cristo que estará morando en el campo. Que por cierto, en Ezequiel capítulo 3, Dios llama a Ezequiel y le dice, sal al campo, ahí hablaré contigo. Y cuando Ezequiel va al campo, describe él que se encontró la gloria de Jehová. Siempre Satanás le ha metido a la humanidad un terrible engaño. Se ha dicho que en las montañas, en los lugares apartados, que sale los espectros que asustan, el duende y ustedes saben todo eso, que sale el mismo Satanás. Cuando es falso, Satanás está aquí en las ciudades y en los pueblos corruptos. En el campo, en medio de la naturaleza, es donde la gloria de Dios se manifiesta más plenamente. El efecto de la justicia será paz, dice aquí en Isaías, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, noten, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Lo mismo que dice Salmo 72. La morada del pueblo será moradas de paz, habitaciones seguras, dormirán tranquilos con seguridad. Hay otros pasajes donde dice que el Señor hará pacto con las bestias del campo, en Oseas es uno de ellos, para que no dañen a su pueblo y dormirán tranquilos. Así que no tenga miedo usted de las serpientes, de las fieras. Recuerde que cuando Jesús fue tentado en el desierto, en lugar aparte, estaba allí en medio de las fieras, pero no lo tocaron. Más bien esas fieras al final van a ser una manera de protección para el pueblo. Y dice el versículo 20, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. ¿Se dan cuenta que está hablando del campo, hermanos? Y entonces, aquí en Salmo 85 terminaba, el versículo 9 dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Luego de decir que el Señor hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura, para que no caigan en lo que Satanás está enredando a todos, tristemente también a muchos que profesan ser parte del pueblo de Dios, pero que se han apartado de la verdad. Luego de eso dice, ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen al Señor, para que habite la gloria en nuestra tierra, la gloria de Dios, para que habite. ¿Qué importancia tiene eso, mis hermanos? Lo vamos a ver. El tema de hoy es sellados con su gloria. ¿Qué significa eso? Siempre hemos sabido que el sello de Dios es el sábado. Por supuesto que no tenemos tiempo para tocar todo lo que se puede hablar sobre esta temática. Es un tema profundo, como todo en la Biblia, pero voy a compartir con ustedes puntos vitales que quizás no habían visto de esta manera y entonces nos servirá para crecer espiritualmente y para prepararnos para lo que viene. Entramos entonces a la temática de esta mañana, sellados con su gloria. Comienzo leyéndoles en Testimonios Selectos, tomo 1, página 186, párrafo 2. Dice lo siguiente: no quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado.
Muchos de los que enseñan la verdad a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Cómo es esto? No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. Esto parece ser un duro golpe a nuestros pensamientos de repente, a lo que hemos creído. Porque con apartar el sábado, a menudo hemos dicho, el sábado es el sello de Dios, somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido, y guardando el sábado, apartándolo, no trabajando y visitando la iglesia, visitando el templo, entonces nosotros vamos a recibir el sello. Pero aquí dice que no todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. ¿Cuál es el problema? Sigue diciendo la cita. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todos los puntos de nuestra fe, pero sus obras no correspondieron a su conocimiento. He aquí el detalle. Podemos nosotros profesar en apariencia, mostrar un perfil donde aparentemente estamos observando el sábado, no trabajamos y los que tienen negocio lo cierran, se visita la iglesia, pero Dios ve el corazón. Hay un servicio real a Él. Nuestras obras en la intimidad denotan que hemos conocido a Dios. Hermanos, saben que guardar el sábado es algo muy profundo, que se ha entendido muy poco. Como adventistas de repente nos acostumbramos a guardarlo como una tradición, como una costumbre, guardarlo en ese sentido. Pero hermanos, la esencia del sábado es pasar muy cerca de Jesús, pasar tiempo con Dios, tiempo íntimo de calidad. Eso. Y el sábado, Dios a través del sábado pretende llevarnos a la perfección, a la santidad, como lo vamos a ir entendiendo. No me voy a espaciar mucho aquí en esta cita. Les leo otra. Aquí mismo en la página 187 del libro, de este mismo libro. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras en nuestro carácter haya una mancha o suciedad. A nosotros nos incumbe enmendar los defectos de nuestro carácter y limpiar de toda contaminación el templo del alma. ¿Qué está diciendo aquí la sierva del Señor? Cuando dice que a nosotros nos corresponde, se refiere en el sentido de las decisiones. El camino a Cristo dice, no podéis cambiar vuestro corazón, pero podéis decidir estar de parte de Dios, hacer su voluntad. A eso se refiere. Entonces, usted y yo tenemos la potestad de decidir dejar a un lado una mala costumbre y pedir fuerza de lo alto, pedir la gracia para poder vencer. Entonces dice, hola, ¿me escuchan? Amén, hermanito. Sí, parece que se había cortado la transmisión. Un momento. Bueno, continuamos. La lluvia temprana, ustedes conocen, también se refiere a esa lluvia que prepara la semilla, hace una limpieza en nuestra vida
Y eso es lo que Dios está tratando en este momento de hacer en nosotros, en su pueblo. Limpiarnos para que luego venga la lluvia tardía, que es la que nos sella, es el sellamiento, porque es el Espíritu el que nos sella. Pero antes dice de que venga la lluvia tardía, necesitamos limpieza en el templo del alma, nuestra mente, donde Dios quiere sentarse aquí en el lóbulo frontal. Por eso dice que el sello se pone en la frente. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros hemos orado y como costumbre, de repente sin meditarlo mucho, y decimos, oh Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Unas oraciones muy comunes que hacemos a menudo, nos hemos acostumbrado a hacerlas, pero no meditamos en que eso no va a ocurrir si no obedecemos lo que Dios ha pedido para esta hora. Si seguimos en las ciudades, hermanos, si seguimos todavía comiendo carnes, comiendo de todo lo que el mundo come, vistiendo como el mundo, entonces yo no puedo pedirle a Dios que mande su Espíritu Santo en plenitud a mi vida, a la iglesia. Antes debe ocurrir la purificación del templo. Eventos de los últimos días, página 223, párrafo 4. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, y dice, no se trata de un sello o marca que se puede ver, sino un afianzamiento en la verdad. Pero ¿cómo entendemos esto? Porque el Espíritu de Profecía dice que el sello de Dios es el sábado. Y aquí aparentemente está hablando de algo más. Ya vamos a ir comprendiendo. No se trata de algo que se ve, el sello del cual habla la Biblia, Apocalipsis 7, Ezequiel 9 y otras partes de la Biblia, que es puesto en la frente. Se trata, dice, de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Los que son sellados, hermanos, nadie los va a tomar por sorpresa en cuanto a dar razón de su fe. Hermano, ¿qué significa Isaías 1, donde dice el Señor que no me traigas más vana ofrenda, vuestros sábados son abominación para mí? Oh, hermano, espérame que no recuerdo y no tengo aquí cerca a la persona, al pastor, al líder, al que siempre he preguntado. No, hermanos. Los que sean sellados habrán conocido la verdad plenamente. Afianzamiento intelectual, conocen sus Biblias, las han estudiado, las han marcado, han aprovechado la palabra. Pero no solo es intelectualmente, sino espiritualmente. ¿Y esto qué significa? Se ha compenetrado tanto en su ser la palabra que se ha vuelto parte de ellos. Y es ahí donde viene la promesa del Señor de que Él quiere escribir su ley en nuestro corazón. Y el corazón es nuestra mente. Por ejemplo, hermanos, hay una ley que está escrita en nuestro corazón. Los que somos padres, sabemos que en las leyes civiles de los países hay una ley que dice que si tú maltratas a tu hijo, te van a meter preso. Pero esa ley, hermanos, ¿acaso, cómo cuesta guardar esa ley? Tengo que esforzarme y estar pendiente para no maltratarlo. Bueno, estamos hablando en los parámetros normales, ¿no? Sabemos que hay excepciones de padres que, son completamente terribles, fuera de lugar. Pero estamos hablando en los parámetros normales, que un padre ama a sus hijos tanto. ¿Usted pasa recordando esa ley? Que hay una ley que dice que lo van a meter preso si usted maltrata a su hijo. No pasa recordándola, no pasa pendiente para guardarla. ¿Por qué? Porque esa ley está en su corazón. Espiritualmente es parte de usted
y le nace amar a su hijo. Entonces, esto es lo que significa que el sellamiento trae un afianzamiento intelectual que se ha venido dando, porque en Salmo 1, donde describe los dos grupos finales, que es llamado el Salmo del Juicio, el hombre dichoso que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Se dan cuenta? La ley de Jehová, ahí es Torah en el original. Los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley, meditar en la ley, tenemos que hacerlo, y también se refiere obviamente a toda la Biblia, a toda la palabra de Dios, porque en realidad toda la Biblia es el libro de la ley, porque habla de la ley, que es el carácter de Dios. Entonces la generación final medita de día y de noche en la palabra de Dios. Y el Espíritu solo viene a sellar eso que se logró, que Dios hizo ya. Afianzamiento en la verdad intelectualmente y espiritualmente, porque lo que leemos, lo que estudiamos al estar en constante comunión con Dios, se volvió parte nuestra. Y ahora nos nace obedecer a Dios y ya no es difícil. Lo dice el deseo de toda la gente, es que si lo permitimos, el obedecerle a Él se volverá parte de nuestra vida, de manera natural nos nacerá. Qué hermoso, yo quiero eso, hermanos. Yo sé que ustedes también lo desean. De modo que los sellados, sigue diciendo la cita, son inconmovibles, tan pronto como sea sellado y preparado, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado, escribió ella. La parte final del zarandeo vendrá con la ley dominical, allí se termina de hacer la separación, pero el zarandeo estamos bien avanzados, ya comenzó desde hace varios años. Ahora, analicemos un poco Ezequiel 20:12. Dice, y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ahora, es bien interesante que aquí no dice, tenemos que leer detenidamente la Biblia, hermanos, porque la leemos muy aprisa a menudo. Hay que ser detallistas, en los pequeños detalles hay grandes mensajes en la Biblia. Les di también, no dice mi sábado en singular, no dice mi sábado, dice mis sábados, plural. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes esto? ¿O ha pasado desapercibido? No voy a entrar mucho a esto, pero quiero darles un detalle para motivarles a meditar en esto. Hermanos, sábado, tiempo sagrado para Dios, pero aquí dice mis sábados. ¿Será que hay más tiempos apartados para Dios, tiempos sagrados, que han quedado olvidados en la historia? Pero Dios está restaurando en esta generación final su verdad plena, porque se acabó el tiempo. Y la última generación, el mensaje que dará al mundo es un mensaje pleno de la verdad completa, que ha ido quedando olvidada. Hermanos, así como en los 10 mandamientos, que es una expresión muy concisa de la ley de Dios, con el mandamiento no cometerás adulterio, que se refiere a los pecados sexuales, usted no puede probarle a un homosexual que está mal sus prácticas. ¿Dónde encontramos eso? En los estatutos de Dios. Los estatutos, escribió la hermana White, es una ampliación de la ley, pero es la misma ley, solo que ampliada, desglosada para que la entendamos. Ahí está también el estatuto del diezmo. A veces es una contradicción terrible porque si todo eso quedó abolido, entonces, ¿por qué se toma lo del diezmo? ¿Por qué creemos que un hombre se acueste con otro hombre es pecado? Porque lo dicen los estatutos.
De hecho, los que tienen la Biblia de estudio, el comentario de Éxodo 20, ustedes pueden leer allí, y dice la hermana White, refiriéndose a los estatutos, no eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo, sino que permanecerían, para todas las generaciones. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en ese tema porque es otro estudio. Pero dice acá, los sábados, tiempos apartados para Dios, como dice la hermana White, el sábado del séptimo día es el sello de Dios, es una señal para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, cada sábado el Señor pretende llevarnos a un nivel de santidad mayor. ¿Por qué razón? Porque Él espera que pasemos tiempo con Él. Y al pasar tiempo con Él en oración, meditación, estudio de la palabra, entonces su carácter se va implantando en nosotros. Como Moisés, que pasó 40 días y cuando bajó le brillaba el rostro, y la Biblia describe que el rostro de Dios brilla. Estaba pareciendo cada vez más a Dios, y se describe de Moisés que era el hombre más manso en aquel entonces sobre la tierra. ¿De dónde aprendió la mansedumbre? Del carácter de Dios, pasar tiempo con Él. Pero en las ciudades es muy difícil lograr esto. Es prácticamente imposible, dice la hermana White. Por eso Dios quiere llevarnos a terreno ventajoso, al campo donde está su gloria, para allí cumplir este fin. Tiempo de calidad con Él, nuestra vida transformada. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es el Espíritu el que nos sella. Y aquí hay un poco de confusión porque los hermanos evangélicos dicen, ustedes dicen que el sábado es el sello de Dios, es falso. Y la Biblia dice en Efesios que el Espíritu Santo es el que sella, el Espíritu Santo es el sello. No está diciendo que el Espíritu Santo es el sello, sino que el Espíritu Santo realiza la obra de sellar. Pero ¿cómo entendemos que aquí dice en Efesios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención? O sea, al aceptar a Cristo somos sellados. Y entonces, ¿cómo entendemos el sello final? Sencillo, hermanos, la Biblia se explica a sí misma. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras significa un adelanto de algo mayor. Busquen la palabra. Significa, nos da una probadita, como cuando se está haciendo un plato muy rico, exquisito, y se nos da a probar un adelanto para que saboreemos lo delicioso que es el manjar, pero luego viene el plato completo. Arras, un adelanto. Eso es lo que significa. Cuando aceptamos a Cristo, se nos es dado, somos sellados con las arras del Espíritu, pero la plenitud del Espíritu vendrá con la lluvia tardía, el sellamiento final, que es cuando el Espíritu Santo tomó el control completo de nuestra mente, de nuestro ser. Él controla todo nuestro ser. Ya no nos desviamos a ningún lugar. Aprendimos a aborrecer el pecado. Ya Dios controla, está sentado en el trono, en el templo del corazón humano. En el original, el texto de Ezequiel 20:12, donde dice, mis sábados serán por señal, la palabra señal en el original, que en el Strong es el número 225, significa bandera, monumento. Es una señal visible, es como un estandarte, una bandera que el pueblo de Dios tiene y lo levanta. Entonces, esto es el sábado. Es una señal que todo el mundo puede ver, que estamos en obediencia a Dios, que tenemos una vida de devoción a Dios. Es una señal visible para los ojos.
Ahora, pero cuando analizamos Apocalipsis 7:2, donde dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este sello que es puesto en la frente, en el original en griego, que es en el Strong, es el número 5420, significa una marca privada o de autenticidad. Se pone el sello para decir esto es auténtico. Y esto se deriva de una palabra en el griego que significa tapar algo, cerrarlo herméticamente, como cuando sellamos al vacío para que las cosas se conserven y ya no le entra, pueden estar años y no se descomponen los frutos, qué sé yo, cualquier cosa que se sella al vacío. Eso es lo que da a entender. El sello del cual habla Apocalipsis es una marca que dice, este es un hijo mío genuino, se ha logrado el cometido, lo que yo pretendía, la purificación, está el carácter de Cristo, y entonces se sella herméticamente, el pecado ya no puede afectar a esa persona, se ha logrado la victoria sobre el pecado, se vuelve inconmovible, decía la cita. Por eso la expresión de Jesús, cuando el juicio termina, el que es injusto, sea siendo injusto, y el que es justo, sígase justificando, sígase limpiando. El que ya lo logró, a costa de mucho sacrificio, de sufrimiento, pero confió en la gracia de Cristo, entonces es crecimiento hacia arriba, ya no puede volver atrás. Que el Señor nos ayude a alcanzar eso, hermanos. Y aquí primera de Juan 1, 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Recordemos esto. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Esto tiene mucha relevancia con lo que estamos estudiando, sellados con su gloria, porque verán ustedes cómo se relaciona con la gloria de Dios y qué es la gloria de Dios. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La luz, que es Dios, tiene que ver con la obediencia, con las obras buenas. Las tinieblas es todo el pecado, todos los asesinatos, los robos, violaciones, depravaciones sexuales, todo lo espantoso, horrible que hay en el mundo. Esas son las tinieblas. Las tinieblas es la ausencia de luz. Y si Dios es luz, las tinieblas es la ausencia de Dios. Donde Dios no está, hay tinieblas y viene el caos. Es Dios el que genera la armonía en el universo. Número 6, 24 al 26, la oración sacerdotal. Dice así, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Noten que el mensaje, este resultado de que Dios implanta paz en nuestra vida, en nuestro corazón, tiene que ver con que Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Y recuerden, escucharé, decía Salmo 85, lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura del mundo. Y Salmo 72 encontramos que los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Isaías 32, 16 en adelante leímos que en el campo, en el desierto, en el campo fértil, morará la justicia. Jeremías 23, 6 decía que Jehová será llamado en el tiempo final como Jehová justicia nuestra. Entonces todo viene enlazado, todo se corresponde.
Es una cadena. La Biblia, hermanos, es hermosa. Todo está relacionado. Un texto nos lleva a comprender otro. Y aquí dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces, que Dios haga brillar su rostro sobre nosotros tiene que ver con salvación de nuestras vidas, restauración, y ponga en ti paz. Entonces, si Dios va a hablar paz a sus santos en el campo donde Él estará habitando y donde su gloria habita plenamente, Él allí va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros para transformarnos a su imagen. ¿Qué hizo Dios con Moisés cuando estuvieron a solas? Hizo resplandecer su rostro. Por eso a Moisés le brillaba el rostro. Comprendemos, y llegó a ser el hombre más manso de su tiempo, porque había paz en su corazón. Podían hacerle lo que quisieran, decir de él terribles cosas, no alteraba su paz, se le daba tristeza por las personas que estaban errando, pero no le daba por salir a defenderse, había paz en él. Dios gobernando su mente en el trono del corazón. Salmo 83 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, la luz de Dios, que Él haga resplandecer su rostro, tiene que ver con la salvación de su pueblo. Y acabamos de entender que esto se da en el campo, hermanos, salvo algunas excepciones de personas que Dios sabe, algún ancianito que no puede salir y está sufriendo acá en la ciudad, en un pueblo, y es fiel al Señor en lo que conoce, ama al Señor y sufre al ver la iniquidad, como la mayoría de ancianitos de 80 años, 70 y pico, como cuando yo los escucho hablar, cómo se entristecen por cómo está la sociedad. Hay muchas personas así, hijos de Dios, que van a pasar al descanso, ya han pasado muchos, y bueno, el Señor ahí los sella para vida eterna. Y no sé si Dios tendrá de repente plan con alguna otra persona, como aquel siervo que predicó 7 años la destrucción de Jerusalén, pero tuvo que morir allí. Salvo algunas excepciones que solo Dios las entiende plenamente, Dios y las personas, pero el resto no tenemos excusa. Si hemos recibido este mensaje de salir y nos hemos quedado, entonces somos muy responsables y entendemos que este mensaje de paz, el brillo del rostro de Dios para transformar nuestro corazón, se da en los montes, en el campo. Lo repito una vez más. Ok. Salmo 67:1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nuevamente, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el sellamiento. Ya ustedes verán en breve. Y vamos a ir al principio para entender mejor lo que Dios va a hacer, lo que significa ser sellados. Vamos a tratar de avanzar más rápido ya que el tiempo se nos ha avanzado. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio la tierra desordenada, vacía, una oscuridad completa, el planeta lleno de agua, completamente oscuro, un panorama que nadie hubiese querido estar allí, por supuesto, un panorama desolador y feo. Pero había algo que hacía la diferencia. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y acabamos de ver que Dios es luz. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, Dios Espíritu Santo estaba allí y Dios es luz. Entonces, ¿por qué había oscuridad? Sin duda que el Espíritu Santo había velado, la gloria de Dios estaba velada, estaba cubierta, qué sé yo, por unas nubes oscuras, como encontramos en la Biblia muchos pasajes que cuando Dios veló su gloria, estaba rodeado por nubes oscuras. Probablemente era el caso, estaba allí el Espíritu Santo presente,
Y el versículo 3 describe cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo estoy convencido, hermanos, que cuando fue la luz, es que el Espíritu de Dios que estaba allí hizo brillar su gloria, iluminó todo el planeta. Y saben lo que lo que pasó y lo que pasa cuando el Espíritu Santo ilumina, cuando Dios ilumina con su gloria. Salmo 104:30. Les comparto lo que dice. Salmo 104:30. Dice así: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo, la presencia, crea vida, hermanos. Cuando Dios iluminó la tierra a través de su Santo Espíritu, comenzó la vida, comenzó a formarse la vida, seguramente desde las formas de vida más pequeñas, las bacterias beneficiosas, los microorganismos en las aguas comenzaron a formarse, y luego hasta las formas de vida más complejas, pero allí empezó todo. Entonces yo quiero decirles que aquí, a través de la creación, el relato de la creación, hay un mensaje maravilloso para nosotros, porque nos ilustra lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo vamos a ver comparándolo con Juan capítulo 1, que estos dos capítulos, Génesis 1 y Juan 1, deben estudiarse juntos, porque hablan de lo mismo, solo que Juan lo enfoca a la transformación de nuestro ser, pero están hablando de lo mismo. Nos hace entender que el relato de la creación nos está señalando a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Miren, la mente humana sin Dios está precisamente como describe que estaba la tierra antes de que hubiese vida: desordenada, vacía, llena de tinieblas. Lo estudiamos ayer, que cuando se abandona a Dios, la mente queda entenebrecida, llena de tinieblas. Es un caos, y de esto es que habla el Salmo, que dice que el impío perdió la cordura. Es un caos en la mente y la gente comienza a practicar las peores ocurrencias, la mente se vuelve loca. Entonces, esto es lo que pasa. Esta es una descripción: desordenada, vacía, llena de tinieblas. Pero ahora, si hemos aceptado al Señor y su Santo Espíritu está con nosotros, le hemos abierto la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si la abrimos, si el Espíritu Santo entra, puede estar nuestra vida así, que nuestra vida, la de todos nosotros, venimos de esto, y capaz que todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan ser ordenadas, pero la diferencia lo hace el Espíritu de Dios. Cuando está allí, comienza a iluminar, que es lo mismo, hermanos, que Dios hace resplandecer su rostro. Así como iluminó la tierra y comenzó a crear todo, a poner las cosas en orden, es lo que hace el Espíritu, poner en orden todo en nuestro ser, en nuestro corazón, hasta que llega a estar todo muy bien. Y entonces termina la obra y viene el sellamiento. Ya está el carácter de Cristo, maravilloso, en armonía con la ley de Dios. Y miren, analizamos que Dios creaba cada día las cosas y decía, Dios contemplaba y decía, es bueno en gran manera. Y así hasta que llegó el séptimo día, noten, el sábado, y Dios contempla su obra creada y dice, oh, es bueno en gran manera, qué maravilloso, mis hijos van a ser felices. Y entonces pone el sábado como su sello de su obra. ¿Se dan cuenta? Entonces, de la misma manera, hermanos, Dios al hacer la obra en nuestra vida, purificar nuestra vida, si se lo permitimos, cada sábado está involucrado en ello. Dios quiere que cada sábado que se reúne con nosotros, examina nuestro corazón y dice, es bueno en gran manera.
lo que he logrado en mi hija, en mi hijo, hasta ahora. Y bueno, sigue la siguiente semana y durante la semana, en las labores que deberían ser dedicadas completamente a la obra de Dios, ya desligarnos de las empresas de este mundo, de los negocios, ir al campo a preparar las arcas. Noé invirtió todo lo que tenía en preparar el arca, así nos corresponde a nosotros. Al estar en eso, trabajando la tierra, Dios sigue trabajando, es el aula de clase, de preparación en el campo, y cada día que pasa, entonces Él dice, es bueno en gran manera, se va logrando más, y cada sábado que llega y nos reunimos íntimamente con Él, el Señor dice, se ha alcanzado un nuevo nivel de santidad, es bueno en gran manera. Entonces el sábado, la señal visible de su pueblo, se convierte en una señal de santificación, como lo decía Ezequiel. Entonces noten, el sábado al final de la creación, un monumento recordativo de que Dios hizo una creación maravillosa. Y el sábado será un monumento recordativo en el cielo nuevo y la tierra nueva, de que Dios hizo una obra maravillosa en usted y en mí, en nuestro corazón, si se lo permitimos. Dios lo hizo, nos llevó a la santificación en comunión íntima con Él. Comprendemos, es algo maravilloso. Entonces, aquí en el versículo 3 de Génesis dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. En Job 37:21, que no lo vamos a leer, ahí nos describe que antes, al principio, se veía la gloria de Dios en el cielo, en el sentido de que brillaba intensamente. El mundo era perfecto, pero se alejó por el pecado, y ahora por eso es que este mundo es todo opaco, descolorido, comparado con las glorias eternas. Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a ver qué significa eso en breve. Vamos a Juan capítulo 1 rápidamente y leemos desde el versículo 1 para que vean que está relacionado con Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, comienzan igual. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Escuchen, y nos está ubicando en la misma creación. En Dios estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esa luz que resplandeció en la creación el primer día, que no fue el sol ni la luna porque fueron creados hasta el cuarto día, fue la luz de Dios. Y estaba la vida allí, fue lo que trajo vida. Esto confirma lo que les estaba diciendo. Entonces, aquí aprendemos que luz de Dios es lo mismo que la vida. La verdadera vida solamente está en la presencia de Dios, estando en comunión con Él. Si descartamos a Dios de nuestras vidas, viene oscuridad, caos en nuestra vida y morimos. Seguimos leyendo. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, refiriéndose en el relato de la creación que eran tan intensas las tinieblas como que querían luchar, pero la luz de Dios fue más poderosa y predominó. Hoy en día las tinieblas en nuestra vida a causa del pecado tratan de prevalecer y a veces son cosas tan fuertes y decimos, ¿cómo voy a vencer? Pero la luz de Dios, su gracia, es más poderosa y les aseguro que va a terminar venciendo y prevaleciendo plenamente si le permitimos a Dios obrar. En relación a esto, Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios, la luz de Dios es más intensa, más poderosa. Y dice acá, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hablando de Jesús. La Reina Valera Gómez dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Me gusta esa versión. Pero da a entender que la luz de Dios llega a todas las personas.
llega a todos por igual, pretende salvar a todos. Lo que pasa es que muchos le rechazan. Y aquí, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14, encontramos el siguiente pasaje que dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Noten, te alumbrará Cristo, el rostro de Cristo resplandeciendo, alumbrándonos, nuevamente relacionado con nuestra salvación. Juan 14, 16 y 17, encontramos los siguientes textos muy importantes. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque, noten, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una diferencia. Le dice el Señor Jesús a los discípulos: el Espíritu Santo ya mora con vosotros. Ustedes están en obediencia, mora con vosotros, pero llegará a estar en vosotros, dentro de ustedes, que es diferente. Decía el texto que la luz verdadera que alumbra a todo hombre en este mundo es porque el Espíritu de Dios está con todos, tocando la puerta del corazón para alejarnos de las tinieblas que nos están matando, para darnos verdadera vida, alumbrar nuestra vida y poner todo en orden como hizo con el planeta. El Espíritu lo hizo. Pero llegará el momento, si le damos entrada, de que Él ya no solamente estará con nosotros, sino que en nosotros, dentro. Y esto tiene que ver con el sellamiento, hermanos. Es cuando el Espíritu Santo tomó el control completo de la vida y se sella. Continuamos. Versículo 12 de Juan 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice le dio potestad, es lo mismo que les dio poder. Nosotros no tenemos poder para vencer, para llegar a ser verdaderos hijos de Dios, pero Él imparte un poder especial que nos hace vencer. Es el mismo poder que Dios utilizó al crear el mundo, al poner todo en orden y embellecerlo. Los pastores Wagner y Jones, esos siervos que fueron utilizados para dar el precioso mensaje de justificación por la fe, en sus escritos, ellos decían, y la hermana White dijo que eran escritos inspirados por Dios, era un mensaje de Dios. Ellos dijeron, el mismo poder que estuvo involucrado en la creación es el mismo poder que va a crear un nuevo ser en usted y en mí. Es el mismo. Entonces dice que para esto, para recibir el poder, la potestad, necesitamos creer en su nombre. Mucha gente dice, bueno, yo creo en Jesús, pero de labios nada más. No se refiere a eso. El nombre de Dios, hermanos, como lo vamos a ver más en detalle, se refiere a su carácter. Es el carácter de Dios. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe confiar en que Él es bueno, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, tenemos que creer que Dios es bueno, misericordioso, y que va a restaurar nuestra vida, que nos perdona de los pecados. Al creer de esa manera y someter nuestra voluntad a Él, entonces recibimos potestad para llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo ser en nuestra vida nace por voluntad de Dios. Por eso ni usted ni yo, por nuestra voluntad, no podemos vencer, pero por la voluntad de Dios sí. Él hace la obra en nuestro corazón. Y mire cómo nos pone el ejemplo del mismo Jesús. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a esta tierra por voluntad humana, por un Padre humano que lo engendró, no, por voluntad de Dios. La Biblia dice que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Eso nos ilustra lo que Dios pretende hacer con nosotros. Es lo que nos está diciendo el texto. Como Jesús fue engendrado en santidad, el Espíritu Santo va a engendrar un nuevo ser en nosotros. Y sencillamente es engendrar a Jesús en nosotros, en nuestro corazón. Es Jesús el que nace en nuestro corazón y vive su vida en nosotros. Hermanos, en eso consiste el sellamiento. Cuando esta obra se termina, viene la plenitud de Dios sobre nosotros y nos volvemos inconmovibles. No hay vuelta atrás. Ahora miramos rápidamente la otra cara de la moneda. Jeremías 4, 23 al 26. El profeta vio cómo quedaría la tierra. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Y miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. La tierra con el mismo aspecto que tenía antes de que hubiese vida, de que el Señor pusiese todo en orden. Pero hay algo que hace falta aquí. No está más el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu se ha retirado y por eso la tierra ha llegado al desorden que tenía al principio. Colosenses 1, 15 al 17 dice que Él creó todas las cosas y por Él subsisten. Es la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, que mantiene todo en armonía y que haya vida. Pero si Dios se retira, hermanos, viene el caos. Los terremotos que estamos viendo, los huracanes, los tornados, el caos de la sociedad, es una señal clara de que el Espíritu de Dios se está retirando. Por eso el mundo está entrando en caos. Definitivamente. Y la tierra va a quedar así porque la tierra se murió. Lo que está describiendo aquí es que el planeta se murió. Se acabó la vida. ¿Por qué se acabó? Porque rechazaron a Dios, que es la vida. Y sin Dios no tenemos vida, nos morimos, hermanos. Ojalá entendamos eso y lo compartamos con el mundo. Entonces, esto también ilustra, yo les decía que Génesis 1, la obra de la creación ilustra la obra de un nuevo ser que es creado en nuestra vida. Cristo en nosotros. Pero este panorama desolador ilustra la mente, el corazón de la gente sin Dios. Así quedará. Por eso no nos extraña el caos y las locuras que la gente está haciendo. Las cosas que le gustan a la gente. Es porque sin Dios todo se vuelve un desorden. Las ideas no son claras y la gente se vuelve loca, desquiciada. Éxodo 33, 18 al 19. Moisés le hace una petición a Dios y le dice, te ruego me muestres tu gloria. Y el Señor le dice, sí, la voy a mostrar. Y en Éxodo 34, 6 al 7, encontramos que en el momento que Él muestra su gloria, dice que Jehová proclamó su nombre y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, interesante, Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y el Señor le muestra su gloria de esta manera, proclamando su nombre. Y su nombre, lo que describe, son los atributos de su carácter. Este es el carácter de Dios. Infinitamente misericordioso, tardo para la ira,
Mucha gente se ha quedado aquí solo con esa parte del amor de Dios. Dios es amor, es su carácter, pero el verdadero amor también es justicia. Y la otra parte es que no pasa por alto el pecado y castigará ciertamente. Esto es lo que se les ha olvidado a nuestros hermanos, a la mayoría de nuestros hermanos adventistas, que proclaman un mensaje de amor, pero es un falso amor, porque es un amor que apaña el pecado, y el amor de Dios no es eso. El amor de Dios es el que describe acá, es justicia también. Entonces aquí comprendemos que el nombre de Dios, su gloria es lo mismo que su nombre, y su nombre es su carácter. Entonces, gloria de Dios es igual a su nombre y es igual a su carácter. Luz de Dios es igual a su gloria, es igual a su nombre, es igual a su carácter. ¿Estamos captando? En Mateo 24, 5 al 9, encontramos este relato del tiempo final, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vendrán en su nombre. Ahora, luego describe las guerras, se levantará nación contra nación, terremotos, pestilencias, el tiempo en el que estamos actualmente. Y el versículo 9 nos describe la crisis del pueblo de Dios que está por sobrevenir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, cuando dice por causa de mi nombre, ¿se está refiriendo a que simplemente de labios decimos que creemos en su nombre? Por supuesto que no. Es algo más profundo. Si así fuera, porque dice que seremos odiados por causa de su nombre. Si fuera solamente porque decimos que somos cristianos, que creemos en él, entonces los del versículo 5, ese grupo de personas, serían odiados también, pero no lo son. Bueno, entonces cuando dice que vendrán en su nombre estos, no se refiere, no es la misma expresión, no es el mismo sentido del versículo 9. El versículo 9 es más profundo. El versículo 5 es: vendrán en mi nombre diciendo de labios. Mucha atención a esto. Pero son engañadores. Sus obras reflejan otra cosa. Recuerden lo que estudiamos ayer: apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de esta. Pero el versículo 9, odiados por causa de su nombre, se refiere en el sentido de lo que hemos estado viendo. El carácter de Dios, su nombre. Como tendremos el carácter de Dios, el mundo nos va a odiar por reflejar ese carácter en nuestras obras. Y eso nos dice, si el versículo 7, 6 y 7 dice de las guerras, de las pestes, de los terremotos en diferentes lugares, la tierra está temblando todos los días en diferentes lugares, estamos viviendo ese tiempo. Y luego describe la crisis: os entregarán a tribulación. Los traidores que decían ser nuestros hermanos son los que nos van a entregar. Os entregarán a tribulación. Entonces, quiere decir, hermanos, que para cuando llegue la crisis de la ley dominical, de la opresión para el pueblo de Dios, ya el pueblo tendrá el nombre, el carácter de Dios en sus vidas. ¿Comprendemos? Entonces la preparación para el sellamiento fue justo antes de que llegara este momento en que somos apresados, somos perseguidos. ¿Y cuál es ese momento? Los versículos 6 y 7 donde describe las cosas que estarán pasando en la tierra, las pestilencias, el hambre, terremotos en diferentes lugares. Es este tiempo, por eso yo les decía, estamos en el tiempo en que Dios está tratando de preparar un pueblo para el sellamiento. Si dejamos pasar este tiempo, hermanos, no estaremos listos para recibir el sello de Dios. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se dan cuenta? Por eso el odio por las obras que reflejan a Cristo, pero el impío odia que haya una vida ejemplar que sea reprensora para sí. Isaías 45:22 dice el Señor:
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tiempo de calidad con Dios, mirándole a través de su palabra, meditando en Él y viendo la naturaleza. Esto solo se puede dar fuera de las ciudades, en el campo. Y para ya casi ir terminando, les comparto una cita del deseado de todas las gentes. En la página 1, bueno, creo que tiene otro número, pero es la primera página del primer capítulo, en el libro electrónico, página 11. Dice, será llamado su nombre Manuel, hablando de Cristo, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Escuchen, desde los días de la eternidad el Señor Jesús era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Ahora noten, vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado. Miren lo que es la oscuridad del pecado. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Ahora, hermanos, si la cita nos dice que el Señor Jesús vino a esta tierra para manifestar la gloria de Dios, y luego nos dice que vino a esta tierra oscurecida para revelar la luz del amor de Dios, entonces comprendemos que la gloria de Dios y su amor es la misma cosa. Por eso la Biblia dice que Dios es amor, porque es su carácter, es su gloria. Entonces ahora hacemos un repaso. Luz de Dios es igual a gloria de Dios, es igual a su nombre, es igual a su amor, y como vamos a ver, es igual a el sello que será puesto en nuestra frente. Y sigue diciendo la cita, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, miren lo que Jesús dijo al orar. Al Padre le dijo esto, yo les he manifestado tu nombre. Noten, el deseo de todas las gentes dice que Él vino a revelar la gloria de Dios y a revelar la luz del amor de Dios. Y ahora dice, Padre, yo les he manifestado tu nombre. Por eso les digo que es la misma cosa. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 66, párrafo 3, dice, Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Dios no utiliza medidas de presión coercitivas como Satanás. El agente que Él usa para expulsar el pecado del corazón es el amor. Noten, el amor de Dios, que es su luz. Entonces, cuando resplandeció la luz en la creación, fue el amor de Dios lo que trajo vida a este planeta. Y el mismo amor va a traer vida a nosotros, verdadera vida, una nueva creación en nuestro ser. ¿Y cómo podemos contemplar el amor de Dios? Estudiando su palabra, hermanos, como se debe estudiar en paz, en el campo donde Él se manifiesta en su gloria. Si yo pudiese contarles, si tuviese más tiempo, las experiencias que hemos tenido en el campo, cómo hemos escuchado hasta ángeles cantar, hermanos. Quizás en otro momento. Ahí está la gloria de Dios en toda su plenitud. Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fuerte pregón no es dado tanto para que la gente conozca los argumentos. Hay mucha gente que ya conoce los argumentos, las evidencias bíblicas. Pero lo que hará la diferencia es el testimonio.
¿Qué dirán los siervos de Dios que predicarán? Por la voluntad de Dios, su misericordia, que estemos ahí nosotros. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a dar testimonio de la experiencia tan íntima que hemos tenido con Dios. Hemos conocido su amor, hemos conocido que Dios es maravilloso, que es precioso. Y vamos a reflejar a Cristo en nuestra vida, nuestro rostro lo reflejará. Y al sentir ese amor tan precioso, la gente no podrá resistirse y toda cadena que los ata de familias, de pastores, lo van a romper y van a decir, yo quiero esta verdad, yo quiero seguir este camino, yo quiero conocer a ese Dios que tú reflejas, tu rostro refleja paz, refleja amor, yo quiero a ese Dios precioso. Los 144,000 y todos los que participen del fuerte pregón habrán conocido íntimamente a Dios y por eso podrán dar testimonio. Isaías 66, 19 dice, hablando de los que darán el último mensaje, y pondré entre ellos señal, el sello, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Qué hará el pueblo remanente que predicará el fuerte pregón? Publicar su gloria, su carácter, la luz de Dios, el nombre de Dios, el amor de Dios, compartirlo con el mundo. Por eso la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. El mundo verá que Dios es bueno, que es maravilloso, que es precioso y que quiere salvarlos, quiere transformarlos, que Satanás es mentiroso, es impostor. ¿Cómo lo verán? Por el testimonio de los que conocieron íntimamente cuán precioso es Dios y que han sido sellados con su nombre. Job 22, 23 al 28. Y si te volvieres al Omnipotente, miren esta promesa, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedra de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Ver a Dios, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Ahora noten, determinarás asimismo una cosa y serás firme, y sobre tu camino resplandecerá luz. Hemos recibido la luz de Dios, hizo resplandecer su rostro en el campo donde el remanente es preparado en las montañas, y ahora esa luz, somos transmisores de esa luz al mundo. Por eso Jesús dijo que el que tomare de esta agua, lo ilustró como agua en esa ocasión a la mujer samaritana, el que tomare de esta agua no tendrá sed jamás. La sed del alma, las tristezas del alma se acabaron. Dios llena, la verdadera vida llena nuestro ser y nos convertimos en una fuente de agua que brota para vida eterna para que los demás tomen. Así la Biblia dice que los hijos de Dios llegarán a ser árboles de justicia, porque Dios también es comparado con un árbol en la Biblia. El árbol de la vida es una representación de Dios. Necesitamos comer de Dios para tener vida. Entonces llegaremos a ser árboles de vida. Ese es otro tema. La Biblia habla de que los redimidos serán árboles de vida para que el mundo coma y tenga vida. Isaías 61 al 3 dice, levántate y resplandece. Un llamado al pueblo que está preparado para dar el último mensaje. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Noten la luz que Dios va a impartir en el campo, el mensaje de paz, para no volvernos a la locura. Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, bueno, dice como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, de esta manera es que sucederá. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué dice sobre ti? Nuestra cabeza, nuestro cerebro, hermanos, viene a nuestra mente. Aquí está el trono de Dios. Cuando en Pentecostés se recibió el Espíritu Santo, dice que las llamas se posaron sobre ellos. El Espíritu Santo vino aquí. Sellamiento. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti y solo puede nacer al ir al campo, hermanos. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti, ¿qué será visto? Será vista su gloria. El carácter de Dios, su nombre. Fuimos sellados y lo reflejamos plenamente. ¿Y cuál es el resultado? Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Verán a Dios en nosotros y entregarán sus vidas. Apocalipsis 14:1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? Tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. El nombre de Dios. Apocalipsis 7 solo dice que es un sello en la frente, pero aquí dice que es el nombre, la gloria de Dios en nuestra frente, su carácter, su amor, sellados por su gloria, sellados por su amor. Eventos de los últimos días, página 207, y me estoy apresurando para ya finalizar. Dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, que acabamos de ver. Isaías 60 dice, ha llegado tu luz, y la luz es el amor de Dios que creó una nueva vida. Llegó la luz, nos transformó, y esa luz la reflejamos a su vez al mundo que lo necesita y que a través de esa luz serán sellados también. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a todos los creyentes. Isaías 66, 22, 23 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿Qué dice aquí el texto? Como los cielos nuevos y la tierra nueva van a permanecer delante de Dios, serán eternos, se nos promete que así permanecerá nuestra descendencia, nuestras familias, van a vivir eternamente, será dada eternidad, es lo que está diciendo el Señor, y también nuestro nombre permanecerá. Cuando se refiere a nuestro nombre, en la Biblia, hermanos, el nombre, ya lo vimos en el ejemplo de Dios, es el carácter. A Jacob, cuando luchó con el ángel, se le cambió el nombre, se le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y él confesó su pecado en ese sentido. Mi nombre es Jacob, el usurpador, el mentiroso. Y le dijo, ya no será llamado Jacob, sino Israel, el que ha luchado con Dios y ha vencido. Se le cambia el nombre. El sellamiento también es lo mismo, es el cambio de nombre. Nuestro ser es otro, a la imagen de Dios. Y se nos promete que como el cielo nuevo y la tierra nueva serán eternos, nuestro nombre, nuestro carácter y nuestras familias serán eternos también. Y cuando dice de mes en mes, en el original no dice así, y lo pueden buscar. Dice de luna nueva en luna nueva, vendrá toda carne a adorar delante de mí. En Apocalipsis, cuando dice que el árbol de la vida da su fruto cada mes, no dice en el original cada mes, dice cada luna nueva. Cada luna nueva está relacionado con lo que dice acá, que iremos cada luna nueva delante del Señor y cada sábado, y cada luna nueva, ¿por qué iremos a adorarle? Iremos a hacer algo más. Apocalipsis dice que el árbol de la vida, cada luna nueva da su fruto, iremos a comer del fruto del árbol de la vida. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, así nos compara el pueblo remanente, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder,
Y noten que dice sobre un monte. ¿Por qué? Porque el Señor lleva a su pueblo a los montes, a los lugares altos. No se puede esconder, allí es donde viene la luz y brillamos entonces. Y una ciudad, un pueblo puesto desde un monte, no se puede esconder su luz, va a iluminar al mundo. Por eso el ángel de Apocalipsis 18, que representa a este pueblo, dice que su gloria ilumina la tierra, la gloria de Dios ilumina toda la tierra. Eso es lo que tiene que ver. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud es un bulto de escombros de cualquier cosa. Nadie pone una luz debajo allí para que se esconda la luz. Lamentablemente, muchos adventistas han entendido mal y nos captamos, somos el pueblo de Dios, tenemos la luz, tenemos la ley, pero esa luz la hemos metido, nos hemos refugiado debajo de un almud. No, cuidado, en escuela sabática se dice, cuidado con hablar del sábado, no queremos ofender a nuestros hermanos, cuidado con hablar de la ley, cuidado con hablar de lo otro. Escondimos la luz y no es el plan de Dios. El verdadero pueblo es puesto en las montañas y la luz brilla a todo el mundo. Y seguimos leyendo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio, ¿se dan cuenta? Y termino con este versículo. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Hermanos, el mensajero final dice, cuán hermosos son sobre los montes. ¿Por qué dice sobre los montes? Porque viene de las montañas bajando para predicar a las ciudades. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Buenas noticias, decirle al mundo que Dios le ama y que no es con tus fuerzas que vas a vencer. Dios te va a dar el poder y va a transformar tu vida. He conocido íntimamente a Dios y es precioso, es dulce. Quiero presentártelo, es lo que le vamos a decir al mundo. Del que anuncia la paz. ¿Acaso no dice que Jehová hablará paz a sus santos? Dice, para que no se vuelvan a la locura. Ese mensaje de paz precioso se lo vamos a transmitir al mundo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Alabado sea el nombre de Dios. Y amados hermanos, esto es el sellamiento. Para ser sellados, Dios quiere que estemos en el campo. Únicamente allá es donde Dios puede hacer esta obra. Capaz que en su misericordia, algunos de los que han desobedecido sean salvos aquí, su corazón no se ha cerrado completamente, pero tendrán que pasar al descanso, hermanos, es lo que encuentro en la Biblia, y cargar con una cruz que se pudo evitar de sufrimiento por enfermedades u otras cosas, porque aquí hay pestilencias acá abajo. Entonces espero haya quedado claro que Dios quiere a su pueblo en terreno ventajoso para prepararnos, limpiarnos, para poder sellarnos con su gloria, con su nombre, su amor, su luz, su carácter. Que el nombre de Dios sea bendito hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por esperar. Vale la pena, hoy es el día santo del Señor, nadie trabaja, así que hoy es para deleitarnos en la palabra, pero por supuesto ya tenemos que terminar. Y les agradezco de corazón la oportunidad, primeramente a Dios, de poder haber compartido estos dos temas con ustedes y a ustedes que me han permitido en esta plataforma poder compartir esta verdad preciosa que ha hecho palpitar mi corazón cuando yo la estudié y no me puedo quedar con ella, sino transmitirla a mis hermanos y así ustedes hagan lo mismo, compartan este mensaje que es la verdad de Dios. El sellamiento ocurre de esta manera y es el carácter de Dios y tiene que ver con el sello visible que es el sábado, pasar tiempo de calidad con Dios. Gracias, queridos hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, estamos tan agradecidos con usted por su santa palabra tan preciosa, tan maravillosa para esta hora. Gracias, Señor, por esta luz, estos raudales de luz que usted
nos está enviando. En este día santo, que esa bendición especial que tiene que ver con la santificación cada vez más hasta llegar a la plenitud, que esa bendición especial del sábado sea sobre cada uno de nosotros, Señor, para ser más santos hasta llegar a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Anhelamos estar listos para el momento del sellamiento, Señor. Limpie el templo de nuestra alma. Denos fuerza para negarnos a nosotros mismos y que el amor, su amor, pueda ser en nuestro corazón, que es lo mismo que su ley, su carácter, su luz, su gloria, su nombre. Así podremos reflejar al mundo lo que convertirá al mundo, que es su amor. El amor es lo que mueve al universo, es lo que le da vida, su amor, Señor. Permita que este sábado su Santo Espíritu siga con nosotros. Siga bendiciendo a mis hermanos. Muchos desean salir al campo, todavía no han podido. Usted conoce los inconvenientes. Señor, déles la convicción para tomar decisiones por fe, vencer los temores, que son muy normales en nosotros los seres humanos, poner todo en el altar, despojarse de todo, salir al campo, déles las alas de la gran águila, para que sean llevados al campo, Señor. Perdone nuestros pecados. Se lo rogamos y agradecemos por este momento. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.